invitada a Ana Sánchez. Ana es fisioterapeuta de la Compañía Nacional de Baile y ella es, bueno, Ana, si quieres más bien darnos tú una introducción de ti. Hola, sí, bueno, yo soy fisioterapeuta y me enfoco a trabajar con bailarines de diferentes estilos, pero bueno, hoy vamos a hablar más de los bailarines de ballet. Ya, muy bien. ¿Cuántos años tienes trabajando con bailarines de ballet y de diferentes tipos de baile y danza? Pues mira, en la compañía llevo como año y medio más o menos y estuve antes un año cuando era estudiante y a la par pues he trabajado con otras compañías en la Ciudad de México, como el Ballet Folclórico de México, compañías de ballet semiprofesionales, estudios, academias. Ya, muy bien. ¿Algo más que nos quieras compartir sobre tu profesión? ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cuánto tiempo llevas incursionando en la danza? ¿En qué tipo de danzas has incursionado? ¿Cuál es la diferencia como principal entre la danza, no sé, contemporánea o el ballet? Pues bueno, llevo en la danza desde hace mucho, yo me dedicaba a bailar y después me entró como este interés por la parte más del área de la salud y fue como escogí fisio. Así que pues hay muchas cosas atrás, ¿no? Pero bueno, principalmente trabajo, como te digo, con bailarines de ballet, de folclore y de contemporáneo. Y pues vamos a ver que muchas de las diferencias vienen en cuanto a la técnica de la danza. O sea, los bailarines cambian mucho dependiendo del estilo que estemos trabajando y tienen diferentes requerimientos. Entonces, aunque todos son bailarines, o sea, son muy, muy diferentes. Ya. Y pues eso, ¿cuáles son los requerimientos de la danza? ¿Qué es lo que se necesita para ser un bailarín? Pues bueno, hay requerimientos de todo tipo, ¿no? Desde físicos, fisiológicos, que es lo que vamos a platicar ahorita en esta presentación, de la composición corporal, de la capacidad aeróbica, anaeróbica, pero hay otra parte muy bonita, que es como esta parte pues más musical, más interpretativa, que también es un requerimiento como bailarín, ¿no? Tener ritmo, coordinación. ¿Desde hace cuánto tiempo practicas la danza? Yo empecé a bailar desde que tenía como 4 o 5 años en clases, ¿no? Y bueno, poco a poco fui como tomándomelo más en serio y estuve de manera profesional como 2 o 3 años a la par mientras estudiaba y bueno, no sé, hace más de 20 años que estoy metida en esto, de un lado o del otro. Oye, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Ro. Antes que nada, mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Yo me siento bien orgulloso que nos acompañes, en principio porque pues, tuve la oportunidad de conocerte en tu formación, pero sobre todo por el tipo de profesional que eres ahora en la danza. Si bien tu formación con nosotros tuvo que ver mucho con la parte deportiva y conocimos la parte de equipos multidisciplinarios, a mí me gustaría decir, a mí me gustaría preguntarte más bien, esta experiencia, ¿cómo marcó, cómo te ayudó o cómo te diferencia ante otros fisioterapeutas en tu área? Sobre todo en estos momentos, ¿no? Generalmente este enfoque multidisciplinario era solamente tomado como parte del deporte de alto rendimiento. Sin embargo, esta parte de las artes que tú estás tomando y que nos vas a caracterizar más adelante de una manera increíble, tiene un origen, ¿no? Y tu acción, tu persona tiene una evolución a partir de ahí. ¿Cómo impactó este conocimiento, esta estancia en la parte del alto rendimiento en tu ejercicio profesional actual? Pues mira, es una muy buena pregunta porque cuando estuve ahí en el CENAR, específicamente en la parte de gimnasia, pues me di cuenta que hay muchas similitudes, ¿no? En gimnasia y en danza, pero que el deporte nos lleva una ventaja tremenda en cuanto a estudios, en cuanto a investigación. Hay mucha ciencia atrás del deporte, hay mucha bibliografía y atrás de la danza no lo hay tanto, ¿no? Entonces muchas cosas tenemos que robarlas del deporte y adaptarlas como nos funcionen en la danza, en lo que despega todo esto, ¿no? Entonces, pues muchas ideas, mucho en cuanto a entrenamientos, en cuanto a rehabilitación,
en cuanto a ver cómo se organiza algo tan grande como el CENAR y los equipos que pude presenciar, pues sí me impactaron bastante, la verdad, o sea, me sirvió mucho estar ahí y ahora poder como trasladar eso al mundo de la danza. Muy bien. ¿Cuál es la parte, Ana? ¿Cuál es la parte que más te impacta y que más estás llevando ahorita a la parte de la danza? De esto de alto rendimiento y del trabajo en equipo, ¿cuál es la parte que más te impacta y que estás llevando ahorita actualmente fuerte en la danza? Pues mira, yo creo que serían dos cosas, Ro. Uno, por la cuestión de la pandemia, o sea, la parte de dar a conocer como estas pláticas y compartir contenido más teórico, porque la danza es algo muy práctico, ¿no? Y muchas veces los mismos bailarines o maestros ignoran muchas cosas. Entonces, como compartir esa parte, ese sustento que hay. Y la otra, pues despegar desde todo el punto de vista de la investigación, que hace mucha falta en la danza. Genial. Bueno, pues si puedes, platícanos ahorita, caracterízanos la danza, platícanos qué es la danza, porque tenemos aquí gente del ballet, tenemos gente de danza, pero también tenemos gente que es de la parte deportiva y que nos interesaría mucho ver cuán próximo estamos a las artes, que realmente la línea es muy delgada y estaría padrísimo que nos fueras explicando, nos adentraras a esto. Bueno, la danza es, ya voy a spoilear toda la plática, pero pertenece a una de las 7 bellas artes, ¿no? Entonces, una de ellas es la danza y se caracteriza por el uso del cuerpo como el instrumento de trabajo, ¿no? Ahí ya hay una similitud con el deporte. Y pues casi siempre hay un enfoque de hacer una representación, de transmitir algo. Y va acompañado con música, a diferencia, por ejemplo, del teatro no se habla, en la danza no se habla, todo el lenguaje es corporal, o sea, la expresión corporal y facial es súper importante y es muy trabajada. Básicamente, eso es la danza. Ya, entonces, digo, hay muchas similitudes entre el deportista y el artista. Y de eso habla prácticamente, bueno, la plática que nos traes hoy. Pues si quieres le damos a tu plática. Claro, sí, bueno, empezamos. Bueno, el objetivo de esta plática, como dijo Ro, es algo más multidisciplinario y lo que yo quiero es dar un panorama general de la salud física en la danza, ¿no? Justo porque siento que se desconoce mucho, que muchos profesionales de la salud a lo mejor no saben bien, están tirando cuando atienden un bailarín. Entonces quiero dar pues este panorama general de los parámetros más importantes y ver que hay muchas cualidades similares, pero también hay muchas diferencias y requerimientos propios, ¿no? Y que es muy importante conocerlas y entenderlas para poder ofrecer una rutina, un plan de entrenamiento, un plan nutricional adecuado, ¿no? Adecuado a lo que el bailarín necesita y que es viable en su mundo. O sea, que realmente lo va a poder integrar y le va a funcionar. Entonces, bueno, primero me gustaría hablar de la medicina de las artes escénicas, que es una rama que a lo mejor mucha gente ni siquiera sabe que existe, pero sí existe. Y bueno, al igual que la medicina del deporte, que se crea para mejorar el rendimiento del deportista, pues esta medicina de las artes escénicas se encarga de proporcionar la atención específica a los artistas escénicos. Y a lo mejor mucha gente va a decir, pero, o sea, ¿no todos los artistas son escénicos o cómo? Y no, o sea, hay diferentes artes, como es la pintura, la escultura, la literatura, y están las artes escénicas, donde encontramos a los bailarines, a los músicos, tanto instrumentistas como cantantes, a los actores y las artes circenses, ¿no? O sea, estas son las artes que necesitan de un escenario para que se puedan realizar bien. La literatura, por ejemplo, o la pintura, pues no entran en esta parte. Entonces, bueno, la medicina de las artes escénicas se encarga de desarrollar programas preventivos y promover la investigación de las etiologías de tratamientos. Y al igual que en la medicina del deporte, vamos a ver que hay un equipo muy grande que pertenece a esto, ¿no? O sea, desde fisioterapeutas, neurólogos, ortopedistas, foniatras, entrenadores,
Actualmente, en países como, por ejemplo, Estados Unidos, hay asociaciones que regulan todo esto. Está la PAMA, que es la asociación más grande. En Inglaterra también hay asociaciones para la medicina de las artes, para asesorar a las orquestas, por ejemplo, en toda la cuestión de salud musical. Pero bueno, tristemente aquí en México pues no hay todavía una agrupación oficial que regule, que difunda todo esto y que, sobre todo, que capacite a la gente interesada, ¿no? La verdad es complicado conseguir esta información y capacitarte y traerlo aquí a México. Por lo tanto, la atención a la salud pues ha estado ha dependido de personas que tal vez no están tan empapadas y por lo tanto no hay resultados tan favorables, ¿no? Mucha gente hasta piensa como, ay, ¿cómo los músicos se pueden lastimar? O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Pero sí, hay muchas ahí. Entonces, enfocándonos pues a los bailarines y a la salud de la danza, vamos a ver que la danza requiere de un importante esfuerzo físico que a nivel profesional sí podríamos compararlo con requerimientos deportivos, ¿no? Vamos a tener, como lo dije hace rato, muchos estilos de danza y cada estilo va a tener factores de riesgo y va a tener exigencias que difieren mucho entre ellas, ¿no? O sea, un bailarín urbano va a diferir mucho de un bailarín clásico y van a tener requerimientos físicos, musicales y de conciencia corporal distintos. Entonces, bueno, la medicina en la danza va a ser un conjunto de aspectos que pertenecen a la fisiología del ejercicio y que el objetivo es mejorar la eficiencia y la calidad de la interpretación del artista. O sea, que el momento que esté en el escenario haga lo mejor y dé lo mejor, ¿no? Ahora vamos a empezar con esta comparación entre la danza y el deporte. Ya vimos que comparten algunas características. Por ejemplo, una de ellas es que involucran el movimiento basado en una técnica que se debe dominar con cierto virtuosismo, ¿no? O sea, eso es lo bonito de ir por ejemplo, de ir al teatro o de ir a ver una competencia o un partido, que estás viendo gente que puede hacer cosas que no cualquiera, o sea, que tienen un virtuosismo y tienen un dominio de lo que hacen, pues realmente impresionante, ¿no? Claro que ahí es donde está el arte. O sea, es como el esfuerzo físico de hacer algo sumamente difícil que se vea sumamente fácil, que es el arte, ¿no? Y la ciencia está detrás lo que tú dices, como administrar cargas, el hecho de descargar a un atleta o descargar a un bailarín por el esfuerzo físico, que aunque no sea competitivo, el hecho de pararse en un escenario a demostrar este virtuosismo o este performance o ejecución, es un desgaste, y es un desgaste no solo físico, también emocional, también, entonces, al ser ese tipo de desgaste, digo, ya tú me corregirás si es más o menos lo que quieres decir, es donde entran todas las ramas de la medicina enfocadas hacia eso específicamente. Exacto, sí, o sea, justo lo que acabas de decir es esto, ¿no? O sea, es ese virtuosismo, es ver que alguien que está haciendo algo súper difícil lo hace como si nada y es algo que no cualquiera lo puede realizar, ¿no? Ese es el Claro. chiste, es la De hecho, diferencia. la definición de deporte incluye, bueno, es ejercicio físico, tiene que ser competitivo, tiene que estar federado y no me acuerdo cuál era la otra, para que sea como deporte, eran 4. Pero básicamente la única diferencia que yo alcanzo a ver de lo que dices es, pues que la única diferencia es que en danza no es competencia o en ballet no es competencia, pero sí hay una interpretación o si hay un esfuerzo en demostrarlo. Es Digo, una estética. exacto, es una estética. Entonces se podría parecer mucho a los deportes de apreciación como gimnasia, como Sí. clavados, como sincronizados. Nada más acá pues tienen un geseo y dan números en base, dependiendo de cada deporte. Pero si en la danza pudieran dar números, pues sería muy similar. Ya sería competencia, pues. Exacto, y justo lo acaban, o sea, de decir entre los dos. Una diferencia muy grande va a ser que
En el deporte, pues hay un componente competitivo muy importante, ¿no? O sea, siempre se busca llegar a un puntaje, romper récord de tiempo, de distancia, llegar más alto, más lejos, etcétera. Además de que es una disciplina reglamentada y la danza no. O sea, la danza no es competitiva. Sí hay competencias de danza, sí existen, pero no, o sea, no es el objetivo final, ¿no? O sea, no existe algo como las Olimpiadas del ballet o algo así, no lo hay. Y más bien, la danza tiene el objetivo de transmitir, de interpretar un sentimiento, de contar una historia, y muchas veces está ligado a otras cosas más de un contexto quizá como histórico, cultural, social, o sea, tiene esta parte pues más social y histórica, ¿no? Pues del arte, propio del arte, que hace la fotografía, que hace la pintura, que hace la música, de llegarnos a las emociones. Exacto, como una sensibilidad mayor que tal vez hay que no hay en el deporte. Entonces, pues aquí vemos que la danza es un arte que está integrada con aspectos técnicos y expresivos, ¿no? Pero también fisiológicamente es muy demandante. Claro, es un esfuerzo físico durísimo. O sea, al final, yo recuerdo alguna vez tuve un acercamiento con una compañía de baile y el entrenamiento no le pedía nada a un entrenamiento de alto rendimiento de una gimnasia o de alguien de atletismo. Y inclusive antes de una presentación tenían, no sé, la presentación era a las 7 de la noche, ellos estaban concentrados desde las 10 de la mañana y tenían calentamiento, una ejecución como muy similar a lo que iban a hacer, comer y después otra vez entrenar y hacer toda la presentación para después presentar. Entonces hablamos de un esfuerzo de 8, 10 horas antes de la presentación. Sí, la verdad es que sí. O sea, ballet a nivel profesional no le pide nada al alto rendimiento deportivo, nada, ¿no? Y justo como decías hace rato, podríamos comparar al ballet con deportistas dentro de la rama de coordinación y arte competitiva, ¿no? O sea, donde se encuentran las gimnasias, el nado sincronizado, el patinaje artístico, etcétera, ¿no? Ahí es donde, o sea, si quisiéramos comparar al ballet o a la danza y meterlo en un deporte, pues entraría dentro de esta categoría. Ya, porque Como parte de esta posible clasificación, también podríamos encontrar una similitud en los mismos inconvenientes sobre los aspectos del entrenamiento. O sea, ¿a qué me refiero con esto? En la gimnasia tenemos un problema muy fuerte que se llama sobreentrenamiento, tú lo viviste, en el cual, pues, por lo general, la tendencia siempre es a las horas y a las repeticiones, ¿no? No hacia el aprendizaje y no hacia el desarrollo de alguna habilidad en específica o de manera objetiva. Ya que mencionas esta similitud en la caracterización del deporte junto con la parte de la danza, ¿tú crees que hay una similitud también en los errores que tenemos de la aplicación metodológica de las cargas de trabajo, llámense ensayos, llámense entrenamientos, llámense puestos en escena? Sí, completamente. O sea, eso es también un error que se comparte a lo mejor con la gimnasia. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque los maestros, los entrenadores vienen con una escuela, pues muy antigua, poco basada en la ciencia y creen que el aprendizaje es repetir 1000 veces, ¿no? Y que el descanso no funciona y que si descansas un día pierdes cosas. Entonces, toda esta como pues dosificación del ejercicio, de las cargas, de los descansos no existe, no existe. Y es difícil como incluso a algunos bailarines decirle, oye, tienes que descansar, o sea, hay un día en que no tienes que hacer nada. Pero son como muchas creencias y quizá un poco de ignorancia en estos temas, ¿no? es por eso que es bueno este tipo de pláticas para pues cruzar información y tratar de aprender lo que hay en el ballet hacia el deporte y también compartir información de cómo se planifica, de cómo se puede distribuir cargas, de cómo puede afectar esta parte deportiva de la que tú estás hablando a la dosificación o al rendimiento del bailarín.
digo, viendo las similitudes de las que nos estás hablando en los deportes de coordinación y de arte competitivo. Sí, exacto. Y bueno, comparten varias cosas, ¿no? Como que muchas veces la precisión es muy importante, ¿no? La precisión en el gesto es muy importante. La calidad del gesto es más importante que la cantidad. O sea, no se mide cuánto salta o no sé, qué tanto carga un gimnasta. En algunas cosas sí, pero el gesto y la calidad del gesto es lo que importa, ¿no? Y eso no es muy objetivo, comparándolo a lo mejor con un maratonista o algo así, que se pueden medir cosas muy objetivas. En este tipo de deportes, ¿no? Además de que, por ejemplo, las reglamentaciones cambian, ¿no? Cada cierto tiempo, entonces no se califica igual ahorita que hace 10 años. Y el nivel de ejecución también, no es lo mismo un bailarín del 1960 que un bailarín del 2020, como no es lo mismo el nivel, como la ejecución técnica o dificultad técnica de Nadia Comaneci A a la ¿cómo se llama esta barrita gringa? Simone. Ajá, ella. Exacto, o sea, cambia mucho y yo considero que con el tiempo se hacen más estrictas los requerimientos y cada vez llegan a más. Entonces, otra característica importante es que son deportes acíclicos igual que la danza y que se necesita pues, de una coordinación neuromuscular muy grande y esto va relacionado a que es mejor si empiezan desde chiquitos, ¿no? O sea, se puede lograr como pues un dominio mayor si comienzan desde pequeños. Ya. Fíjate, acá, bueno, hay un autor, uno de los padres de la planificación deportiva, él hablaba que para la maestría deportiva se tarda más o menos entre 8 y 12 años de la práctica deportiva. ¿Hay algo similar en el ballet o en la danza? O sea, entre 8 a 12 años, 5, 6, o cuánto se tarda como de empezar a poder desarrollarse como profesional. Sí, igual estamos hablando entre 6 y 8 años. Los bailarines de ballet o las escuelas profesionales, la licenciatura, porque es una licenciatura, tarda alrededor de 7 años. O sea, los niños, bueno, es que son niños porque empiezan a los 9 años, a la par llevan las materias de secundaria y prepa, y a los 17 o por ahí se gradúan y ya pueden entrar a una compañía profesional, ¿no? Pero estás hablando que son los mismos 7, 8 años que mencionaste tú, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, eso es algo sumamente interesante. ¿Cómo se preparan en cuanto a la manera nutricional? A la manera nutricional, híjole, lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero también es algo que está, pues hay muchos mitos, hay muchos miedos, hay muchos desórdenes alimenticios porque hay requerimientos muy específicos de los porcentajes de grasa y de la estética de un bailarino. Entonces, al igual que la parte física está, pues no está controlada, la parte nutricional también de repente se presta pues a malas prácticas. Pero bueno, voy a mencionar un poco en un rato y sería interesante pues escuchar tu opinión también, ¿no? Como un nutriólogo. Ya. Bueno, como volviendo al punto, ¿el bailarín es un atleta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos comparar, no? Entonces, pues quisiera hacer como un perfil fisiológico de estos requerimientos para el bailarín, irlos comparando con el deporte, ¿no? Creo que sería bastante interesante. Entonces, pues la primera variable es la capacidad aeróbica. Y vamos a ver que, bueno, entre mayor sea la capacidad aeróbica de un bailarín, mayor tiempo va a poder estar bailando a un ritmo moderado, ¿no? Antes de empezar a sentirse fatigado. Y esto es muy importante porque muchas veces las obras de ballet duran 2 horas, 3 horas, no es tan corrido un bailarín haciendo todo, pero sí hay momentos en que puede estar 40 minutos en el escenario. O sea, ya está estudiado que la clase de ballet es muy intermitente para crear en realidad una adaptación en la capacidad aeróbica. O sea, la clase de ballet se compone de la barra y el centro.
Y en el centro hay diferentes momentos también, ¿no? O sea, giros, saltos, etc. Pero se para entre cada ejercicio y esta intermitencia pues no facilita que la capacidad aeróbica pues sea muy elevada, ¿no? Claro. Entonces sería recomendable meterles a ellos, si quieres, bájale, porque Ajá. ahí que traes algo de VO2 max y hablas sobre 48.20 más menos 3. 3.40 mililitros por minuto por kilogramo de peso. Digo, para quien no tiene idea, y bueno, acá abajo también ponen clase de ballet de 54.6 más menos 7 para hombres y 45.9 más menos 9.5. Esta es la cantidad de oxígeno que puede consumir o puede llegar a consumir un atleta por minuto por kilogramo de peso. Para quien no tenga idea de cuánto es eso, pues es bastante bueno. A un jugador más o menos de buen nivel profesional de básquetbol debe andar similar, sobre los 55, 58 mililitros. Un maratonista o un triatleta te llega más o menos entre los 60, 68, y los esquiadores, que son los que más niveles han dado, que es este esquí alpino, ellos están sobre los 80, 80 y tantos. Entonces, digo, para que nos demos una idea de más o menos dónde andan, a mí no se me hacen mal esos números. Aún así creo que o sea, como agregado al entrenamiento de ballet, salir a trotar o hacer algún tipo de clase de spinning, o natación, cualquier actividad aeróbica continua de entre 20 a 40 minutos nos puede ayudar a lo que decías hace rato, una recuperación activa, o sea, bajar las cargas o tener otro estímulo, y dos, aumentar la capacidad aeróbica. Exacto. O sea, justo como dices, hay muchos estudios, pero al final las mujeres andan alrededor de 40 y los hombres alrededor de 50. Es como lo que podemos concretar. Y pues sí, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, como tú dices, con un triatleta, pues no, o sea, le dan la vuelta a cañón, ¿no? Pero también está demostrado que, bueno, primero, ¿cómo se mide el VO2 max? Casi siempre es corriendo, ¿no? Y correr no es un gesto muy común en la danza. Muchos bailarines, la mayoría no corren. Entonces, probablemente no sea como la manera más efectiva de medirlo, porque pues no es un gesto habitual. Hay un protocolo que se llama DAFT, que se creó hace como 2 años aproximadamente, que es específico para bailarines y bueno, es más apropiado porque se acerca a lo que ellos hacen. Pero bueno, igual como lo mencionaban hace rato, como no hay una sistematización de periodos de descanso o de carga en el ballet, pues no se da la oportunidad para que se asimilen las cargas, para que ocurra una supercompensación. O sea, todo esto está muy volátil, ¿no? Ya. ¿Tienes? Y pues sí, generar una prueba específica, perdón, uh-huh. más allá de considerar una prueba específica para medir la capacidad aeróbica. Fíjate que es un error muy grande durante la práctica del alto rendimiento y durante el estudio del alto rendimiento en la parte de los deportes de arte competitivo, entre ellos desde la gimnasia, el tiro con arco, hasta algunos otros más que tenemos. Es uno de los grandes errores querer evaluar, en principio como corredores, y en segundo, generar un concepto de consumo máximo de oxígeno en una área donde realmente el impacto que genera este consumo máximo de oxígeno es mínimo, ¿no? Es mínimo. Por ejemplo, ahorita me hablabas del test, de cómo nos evaluaban. Quizá tendría un poquito más de soporte o evidencia científica de que pudieras hacer una aproximación por un test intermitente, ya sea el yo-yo test, todos los test de potencia aeróbica, bueno, más bien anaeróbica, que son intermitentes o intermitentes, tendrían una relación en una parte del desarrollo del bailarín, ya que también se comete mucho el error de querer evaluar de la misma manera durante todo el periodo de desarrollo, tanto del deportista como del bailarín. No hemos hecho un balance en que realmente cada etapa del bailarín es diferente y se miden capacidades diferentes, ¿no? En mi caso personal,
me agradaría más hacer unas evaluaciones de todo lo que tiene que ver con producciones de potencia anaeróbica, saltos y demás, que tienen una relación más cercana con ellos en la cuestión de, pues, de su rendimiento, su performance en el bailarín. La parte de la recuperación es importante, sin embargo, siempre hay unas cuestiones interesantes. Hay gente que puede tener un consumo máximo de oxígeno de 50, pero deja de consumir, deja de utilizar las grasas como principal fuente de energía a los 8, a los 10 kilómetros por hora. Entonces, se vuelve un poquito ineficiente los trabajos continuos y demás, como lo habíamos visto ya hace algunos años en el laboratorio de fisiología. Entonces, ¿no crees que inclusive tú pudieras generar una propuesta de evaluación en base a las temporadas o a los periodos de desarrollo de los bailarines para que no sean tan estáticos y no cometan el mismo error que estamos cometiendo nosotros actualmente, tanto en las gimnasias como en todos los deportes de arte competitivo? Sí, o sea, creo que sería una oportunidad muy grande y de hecho sí tengo el proyecto de comenzar a hacer todas estas mediciones en la compañía, también para empezar a documentar datos propios de México, ¿no? Porque no hay nada, ¿no? Entonces sería interesante, pues sí, ya sea crear un protocolo o usar estos protocolos que han hecho intermitentes o este protocolo DAFT que es específico para danza y pues ver qué pasa, ¿no? O sea, cómo sale los bailarines mexicanos y que ya quede ahí grabado. ¿Nos podrías compartir de en qué consiste el DART o cómo es? Sí, se crean secuencias con movimientos ya específicos, o sea, como una coreografía ya establecida y va subiendo de intensidad, ¿no? O sea, empiezan con ciertas repeticiones a cierta velocidad, digamos que después viene otro bloque más intenso y de esta manera, y mientras ellos lo hacen, se están midiendo pues todas las variables de frecuencia cardíaca, gases y todo esto. Entonces es una manera de unificar pues la danza y así poder medir estas variables, ¿no? Ya, sobre movimientos específicos de la danza. Y todos hacen lo mismo. Cool. Sí, sí, es interesante. Entonces, bueno, aquí en esta capacidad, pues ya vimos que sí hay como una brecha que se puede cubrir todavía bastante importante. Y luego, pues pasando a la capacidad anaeróbica, específicamente como hablando de fortalecimiento, vamos a ver que hay muchas preocupaciones, como mucho miedo alrededor de esto. ¿Por qué? Porque piensan que va a interferir negativamente en la flexibilidad y en la apariencia estética, que son dos cosas súper importantes en la danza y en el ballet. Entonces, pues, prefieren quedarse flexibles que pensar en fortalecer, ¿no? Igual, no hay mucho interés en el fortalecimiento. En los hombres es un poquito más, en las mujeres no. O sea, las mujeres, muy pocas que yo conozco, fortalecen. Y los hombres estamos hablando alrededor del 50%. Y la verdad es que normalmente lo hacen igual, o sea, no está sistematizado, no tienen una rutina, a veces hacen algo, otro día no lo hacen, otro día funciona, entonces ya, o sea, se vuelve todo un relajo. Pero bueno, vamos a encontrar que en general, o sea, los bailarines van a tener mucha más fuerza en la extremidad inferior que en la extremidad superior, o sea, muy marcado, hombres y mujeres. Y dentro de la extremidad inferior, los abductores y los rotadores externos son mucho más fuertes que los aductores y los rotadores internos. Y los flexores plantares son también mucho más fuertes que los flexores dorsales, ¿no? Todo esto viene derivado por la técnica del ballet o la técnica del andeor, que es como se llama este movimiento de la rotación externa. O sea, todo en el ballet es rotado, ¿no? Perdimos a Ana un momentito y ahorita les... Bueno, lo que podemos ver, la característica. Ahorita regreso. Todavía es. Pero, Mira, aquí está la... Hola, hola, hola. Ya, listo, Ana, ¿estás de vuelta? Ay, sí me perdí. Pero bueno, lo seguimos viendo ahí. Sí. Sí, la técnica del ballet, todo es hacia rotación externa, todo. A diferencia, por ejemplo, de la gimnasia, ¿no?
en la gimnasia todo es en paralelo y en el ballet no. Los saltos, los giros, las cargadas, todo el trabajo se mantiene la rotación. Y eso como fisioterapeutas es muy importante saberlo y conocerlo porque va a predisponer a muchas lesiones. Por mantener esta rotación externa en todo momento. Entonces, bueno, en cuanto a esta capacidad es muy importante trabajar todo, ¿no? O sea, fuerza, resistencia, potencia, y en realidad nos va a dar más, más beneficios que problemas. Entonces tú propones que crear como algún sistema de fortalecimiento general y romper estos mitos que hay detrás del trabajo de fuerza, pues, o sea, digo, mito general, todo el mundo lo sabemos, me voy a poner como hombre en el caso de las mujeres, o tú ahorita lo mencionaste, a mayor fuerza, menos flexibilidad, cuando no necesariamente es mayor fuerza igual a menos flexibilidad. Incluso se ha llegado a observar fisiológicamente que la mujer puede llegar a ganar el doble de su fuerza sin aumentar 1 gramo de músculo extra. Exactamente, solo son seguir otro tipo de protocolos y acercarnos pues a un preparador físico, y abrir la cabeza también, no ser tan dogmáticos. Exacto. O sea, yo creo que la clave está en acercarte a alguien que sepa cómo llevarte, o sea, darte un plan enfocado a lo que tú estás haciendo, o sea, enfocado al tipo de persona y al tipo de disciplina. Y me han tocado esta parte de, pues bueno, para ustedes es muy importante la composición física, la parte de los porcentajes de grasa. Tú ya sabes que el trabajo de fuerza tiene un mayor impacto a corto plazo en la mejora de la composición corporal, sobre todo en esta cuestión estética de las grasas. Ellos todavía siguen pensando que realmente van a ponerse muy grandes y que no van a bajar de peso haciendo fuerza. ¿Realmente es eso? Sí, o sea, sí hay mucho esa creencia de que se van a poner súper musculosos en 2 meses, o sea, que ya van a ser fisicoculturistas, que las mujeres se van a poner muy pesadas por ganar músculo, y bueno, como hay muchas cargadas y esta cuestión, pues también es algo que les preocupa, pero justo yo opino que es como el desconocimiento, ¿no? De los beneficios que podrían tener si fortalecieran. Claro, claro, la verdad es que es todo lo contrario y podrías invitarlos a trabajar aquí con Arni para que hicieran una prueba del trabajo, sobre todo para la potencia, si ellos quieren ser más rápidos, si quieren saltar más alto, si quieren moverse de una manera más fuerte, podrían incluso aprovechar a Arni, que es un especialista en esta área, para que pudieran probar que realmente es otra cosa y que el tiempo que te puede llevar esto es increíblemente corto, ¿no? Son cuestiones que no te requieren gran cantidad de tiempo y que rompen con el esquema de las prácticas de horas para la mejora de su performance. Te quería preguntar una cosa, ¿tienes datos de producción de potencia o por lo menos de electromiografía superficial de cómo se están activando los músculos en algunos movimientos del ballet? ¿O todavía es un área que no se ha estado, que está como en blanco? No, es un área que está en blanco, sobre todo aquí en México. No he encontrado un estudio que hable de eso. O sea, la mayoría de los estudios se enfocan en VO2 max y composición corporal, pero ya otra cosa más especializada, no. Pues vamos haciéndolo, vamos trabajándolo. Y aquí junto con el área de nutrición podemos inclusive hacer una pequeña investigación de cómo se mejora la composición corporal, se produce más energía, se entrena menos y podemos sacar datos muy padres. Pero bueno, eso ya es otro cuento. La verdad es que solamente es un mito, ¿no? Un mito mal fundado y que podríamos irlo rompiendo. Y qué bueno que hay especialistas como tú en esta área. Sí, la verdad sí sería muy interesante empezar a hacer todos esos, pues medir todos esos parámetros. Pero bueno, como resumiendo estas dos capacidades, la preparación física del bailarín siempre ha estado en segundo lugar, primero va lo técnico, o sea, primero se da un enfoque a lo técnico. Y se piensa que el entrenamiento de la condición física va a aparecer por sí solo, o se va a dar por la parte técnica. En realidad, si integráramos una adecuada preparación, pues disminuiríamos y prevendríamos lesiones, ¿no? Y se disminuiría el tiempo de trabajo y el desgaste. Pero algo importante es que el entrenamiento tiene que estar acorde a la modalidad de la danza, ¿no? O sea, paralelo a sus exigencias técnicas y no en disonancia con ellas.
Eso es importante. Algo, por ejemplo, que he podido trabajar con los entrenadores físicos con los que he llegado a tener algún bailarín en común es el simple hecho de decirles que hay que fortalecerlos en todo el rango de movimiento que ellos tienen. O sea, ellos tienen un rango de movimiento mayor al de un deportista regular y es importante que se trabaje en todo ese rango, ¿no? Muchos bailarines dicen, no quiero ir al gimnasio porque me aburre, porque siento que no me fortalezco, o sea, el aparato me permite llegar aquí y yo puedo llegar más y necesito tener fuerza en todo mi rango de movimiento. Entonces, eso es como algo que hay que integrar, ¿no? Hay que integrar el gesto de la danza al fortalecimiento, también para que el bailarín psicológicamente lo acepte un poquito más, ¿no? Claro. Y claro, ahí hablamos ya más de estrategias que tendríamos que hacer nosotros, como Rodrigo, como yo, como Cristian, o inclusive diferentes fisioterapeutas, para empezar a involucrarnos y que el atleta o el bailarín lo acepte de la manera positiva. O sea, no es un crossover de información, pues, y también adaptar el trabajo que se viene haciendo de este lado hacia lo que hacen ellos para poder tener la mayor transferencia a nivel energético. Sí, exactamente. O sea, es como integrar eso y de esa manera también es más fácil que el bailarín lo acepte, ¿no? Y bueno, ya pasando a otras cosas. Estas dos capacidades que vimos antes, pues son como en las que hay más baches. Pero hablando, por ejemplo, de rangos de movimiento, que son requerimientos importantes. De todos los componentes, este es el que más se va a usar, el que más se trabaja en clase de ballet. O sea, aquí un bailarín profesional, la verdad que no tiene que preocuparse mucho por esta parte. Se trabaja desde que son pequeños, en hombres y en mujeres. O sea, es una cualidad quizá un poquito más visible en las mujeres, pero también se aprecia mucho en el hombre, ¿no? El hombre muchas veces está un poco más enfocado en los giros y en los saltos, y la mujer en la flexibilidad, pero no siempre es así. Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí este bailarín, ya se empiezan a juntar varias cosas, ¿no? O sea, es un rango de movimiento muy amplio y una potencia muscular también tremenda para poder hacer esos saltos. Que si no tuviera la fuerza, no puede llegar a hacer ese salto, aunque tenga la condición de poder abrir el squat completo, ¿no? Y en cuanto a requerimientos ya, o sea, realmente importantes para la técnica, necesitamos, para lograr esta posición, que es el demi-point, 90 grados en esta articulación, sí o sí. O sea, si no los tiene, es muy difícil que logre la alineación y la técnica. Y para pararnos en las puntas, 90 grados de plantiflexión mínimo. Mínimo 90 grados. Hay un test muy sencillo que es este test del lápiz, en el que se pone pues un lápiz o una pluma y tiene que permanecer horizontal y el pie tiene que quedar por debajo. Si no queda así, no te puedes subir a la punta, te vas a lastimar, no va a ser adecuado el trabajo, ¿no? O sea, estos sí son requerimientos realmente necesarios. En cuanto a los rangos de movimiento, ¿y qué nos vamos a encontrar? Súper común, hiperlaxitud en el miembro inferior. Caderas, rodillas y el pie. O sea, el pie va a ser una estructura muy importante para el bailarín, donde hay mucho movimiento, o sea, se usan todas las articulaciones, falanges, todos los huesos del pie, y es una cuestión muy, muy importante en la danza. A lo mejor es raro para la gente que no está acostumbrada, pero se busca todo el rango de movimiento y toda la movilidad que se pueda conseguir para pararse en las puntas, para bailar, para todo. Estéticamente es como algo importante. Y normalmente los pies sí se fortalecen, eso sí puedo decir que los bailarines tienen pies muy fuertes. Y bueno, se hacen muchas... Bueno, se sabe que la hiperlaxitud hasta cierto punto puede ser complicado, algún factor que causa riesgo de lesiones. ¿Qué tanto es la cantidad de lesiones o las lesiones más comunes que se llega a dar en este tipo de personas?
y si les llega a afectar esta hiperlaxitud o simplemente ya desarrollan una adaptación. No, sí es muy común. Por ejemplo, la chica de esta foto del pie, o sea, que es una bailarina con una hiperlaxitud increíble, increíblemente marcada. Sí es un factor de riesgo, Cristian. O sea, sí, ser hiperlaxo puede ser muy bonito estéticamente para el ballet, pero es un factor de riesgo porque tienen las articulaciones muy inestables, o sea, todas. Entonces, esguinces de tobillo no faltan, desgaste de rodilla a mediano largo plazo, o sea, ya empieza a haber complicaciones también por ser hiperlaxos, ¿no? O sea, al principio puede ser muy bonito y útil, pero ya a la larga hay que cuidar mucho todo esto para no lesionarse. ¿Cuál sería el tipo de vida estimado, bueno, el tipo de vida funcional estimado para una persona con estas adaptaciones? Perdón, no te escuché. ¿Cuál sería el tiempo de vida estimado, el tiempo de vida funcional estimado para una persona con estas adaptaciones de hiperlaxitud? Bueno, más o menos la vida de un bailarín profesional es como desde los 18 hasta los máximo 40. Y creo que en ese rango pueden seguir bailando las personas hiperlaxas, pero el problema muchas veces viene después. O sea, ya que te retiraste, ¿con qué desgaste te retiraste? Si vas a perder porcentaje muscular y encima no tenías mucho, pues ¿qué va a pasar con tus articulaciones, no? O sea, el problema es más bien como pasando su vida activa de bailarín. Una pregunta que me surge, ¿se implementa el desentrenamiento en este tipo de, yo les llamo atletas porque me has dejado impresionado, desentrenamiento, no sé, ya la transición de una exigencia tal a una normalidad? No, normalmente no. O sea, dejan de bailar, se retiran un día, hacen la función de, digamos que de despedida y ya, se acabó. Al otro día ya no. O personalmente pueden hacer algo, pero ya es como un trabajo muy individual. Ya. Sí. Entonces, bueno, la hiperlaxitud, bastante común, ¿no? Y la otra capacidad que habíamos mencionado, todo lo que es neuromuscular y la coordinación, ¿no? Que está asociado con el equilibrio, con la agilidad, con la coordinación, pues con la precisión de los movimientos y la conciencia corporal. Aquí sí es algo que el bailarín tiene sobre todo, todos los deportistas, me atrevería a decir, bueno, al igual que las gimnastas, pero sí, o sea, hay un trabajo muy específico en cuanto a una activación muscular para crear el movimiento ideal, o sea, en tales grados, no sé, cuestiones más como subjetivas de cómo se ve un movimiento, la suavidad al moverse. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a este bailarín sosteniéndose, o sea, él mismo en un miembro y cargando a la chica, ¿no? Y esta posición se mantiene durante una diagonal en el que él camina muy rápido, casi que empieza a correr y termina en esta posición, como si nada, ¿no? Entonces ese control, pues sí, está muy marcado en los bailarines, hay mucha conciencia corporal. Y aquí también, por ejemplo, podríamos meter a los músicos, ¿no? O sea, la conciencia que ellos deben tener para presionar, por ejemplo, un violinista, una cuerda, 1 milímetro más arriba, más abajo hace la diferencia, la fuerza exacta. O sea, esa precisión es algo que sí está muy bien trabajado en esto, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, pues control, equilibrio, o sea, la capacidad de poder terminar un movimiento y ahí te quedas, ¿no? O sea, no estar titubeando. Y no solamente uno solo, sino muchas veces la capacidad de hacerlo a la par de alguien, ¿no? O sea, terminar y quedarte ahí. Entonces, pues en cuanto a esta capacidad, creo que está muy completa. Y al revés, pues si alguien más quisiera integrar el ballet a su entrenamiento, como me platicaba Arnie que lo hace con ciertos deportistas, pues son estas capacidades, el rango de movimiento y la coordinación y el equilibrio, la estabilidad, lo que podrían aportar a estos deportistas, ¿no? O sea,
se complementaría como inversamente. Entonces, bueno, ya como para cerrarlo del... Ajá, sí, sí, dime. Ahora, en esta integración del ballet al entrenamiento, ¿en qué fase consideras tú que podría ser la mejor o la más En adecuada? 300 metros, gira a la izquierda con dirección a Avenida Paseo del Rey. ¿En qué fase qué? ¿Qué pasa? Doy vuelta a la derecha. ¿En qué fase del entrenamiento sería posible integrar el ballet dentro del deporte? Pues mira, la verdad ahí no estoy tan segura, yo nunca lo he hecho, pero creo que Arnie lo hace como en una fase de descarga con sus deportistas. Yo, con los deportistas, yo lo meto como descanso activo, justo para trabajar lo que vienes hablando, como mayor conciencia corporal, también como esta parte psicológica de cambiar se me fue la palabra, pero como la dinámica diaria, pues. O sea, imagínense basquetbolistas, jugadores de americano, atletas que nunca estiramos o que normalmente la práctica se da, bueno chicos, terminamos, estiren y ya, pero no se hace un protocolo de estiramiento adecuado la mayoría de las veces. No estoy hablando de todos, pero la mayoría de las veces es lo que pasa. Bueno chicos, terminamos, estiramos y ya. Entonces, implementarlo como un día extra en un día de descanso activo, creo que es bastante bien. Yo lo implemento en la fase general. Ahorita que estamos en COVID, pues no hay la verdad ninguna competencia programada para muchos de los atletas con los que trabajo. Entonces lo podemos ahorita indiscriminadamente un sábado, día de relax, y se vuelve también medio chusco porque, pues imagínense gente que no podemos levantar la pierna, por lo menos estáticamente como lo haría un bailarín, porque dinámicamente es otro rollo, o sea, dinámicamente saltan con la pierna en la cabeza, pero la pierna sube, baja y caen, o arriba de una valla. Pasa la valla, se estira en movimientos que estáticamente no pasarían y regresa. Entonces es sumamente chusco y se vuelve pues divertido, se relajan, se les quita la pena de ver también así de, yo no puedo, pues ninguno de nosotros podemos hacer lo que los bailarines, pero sí nos ayuda a esta parte que tú dices de body awareness, de conciencia, ritmo, coordinación, equilibrio, como esta parte fina, pues, y a la hora de ellos ejecutar su deporte, suelen decirte, no, pues sentí mayor control o lo hice con mayor fluidez, facilidad. Son las palabras que luego te vienen como de vuelta, pues, no tan tosco, y eso. Ahora, no sé cómo, pues justo esta parte que nos hablabas hace rato, que no hay una planificación en el desempeño de un bailarín, no sé si sea porque tienen presentaciones o porque están a lo mejor de viaje cada semana y presentan en diferentes lados, o a lo mejor solo es aquí a nivel local que no hay esa planificación, el cómo se podría integrar esta parte hacia allá. Sí, bueno, la planificación o la falta de planificación más bien sí viene de varios puntos. O sea, uno es como la disciplina propia, pues no es como en el deporte que ya sabes que cada 4 años va a haber el ciclo olímpico y estas competencias, ¿no? O sea, aquí de repente a lo mejor dicen, conseguimos una función en 2 semanas en Querétaro, nos vamos, ¿no? Entonces, no hay esa posibilidad de planificar tanto, hay que adaptarse más a las cuestiones de las funciones, pero sí es real que en otros países hay compañías que tienen pues más planificación, que dentro del desorden que hay, pueden organizar más cosas, ¿no? Claro. Entonces, digo, tienes cómo es el entrenamiento de un bailarín. Sí, o sea, como unas pequeñas conclusiones, vemos que la intensidad de la clase es menor a la de los ensayos y la de los ensayos es menor a la de las funciones. O sea, hay una brecha entre cada uno de estos que se puede llenar con un entrenamiento adecuado, ¿no? O sea, si hubiera un entrenamiento complementario. Muchas veces pasa que por no tener una buena condición física,
quizá disminuyen su capacidad interpretativa, ¿no? Al momento de bailar, pues ya estás súper cansado, te falta todavía una hora, entonces tal vez va a disminuir esa parte de interpretación y se va a perder. Entonces, algo bueno de entrenarse es esto, que no vas a tener que sacrificar tu interpretación. Y pues que la verdad un entrenamiento te va a dar como un estuche más amplio, ¿no? Desde cuál bailar, te va a aportar pues más herramientas, más versatilidad, te va a complementar bastante más. Ahí en esta de la energía, Chris, yo creo que tú podrías generar algún tipo de comentario o algo para... A lo que he visto es algo acíclico intermitente y no se tiene como una planificación como tal de, Vamos, como dice Ana, tenemos tanto tiempo para prepararnos. Un combate de artes marciales mixtas generalmente hacen los campamentos de 3 meses, pero acá si les sale una función en 2 semanas, tienen que estar listos y preparados para ese tipo de cuestiones. Entonces no podríamos hasta cierto punto prepararlos para algunas cargas de sustratos energéticos intermitentes, no sé, o a lo mejor para que tengan una preparación con una carga de betalanina para soportar la alteración del pH a nivel intracelular, ¿no? Todo este tipo de cuestiones son las que se me ocurren, que requiere semanas de adaptación para poder utilizar estos suplementos y mejorar las capacidades de los atletas, bailarines, tal cual. pero yo me enfocaría más al uso de carbohidratos hasta cierto punto, son explosivos, o sea, a lo mejor quieren estar ligeros, estaríamos trabajando en la fase anaeróbicas, ¿no? La glucólisis anaerobia, ATP, fosfocreatina, y luego también tienen periodos estáticos, donde en estos periodos estáticos pueden empezar ya a tener la regeneración de los estados energéticos de reserva para que tengan energía y volver a aplicar otro salto, ¿no? O hasta una ingesta, ¿no? Se Una podría ingesta, generar durante el entrenamiento. ¿Cuánto dura un entrenamiento más o menos? Digo, Esa es otra cuestión. O sea, hay ensayos desde 45 minutos hasta 3 horas. O sea, no hay un tiempo muy establecido, pero alrededor de hora y media. Podríamos poner un... es que 3 horas, por ejemplo, ya es lo que dura un partido de tenis, que ahorita que está el US Open. Entonces ya estamos hablando de, pues un maratón que dura 2 horas 45 minutos, más o menos. Entonces ya estamos hablando de otro sistema energético totalmente diferente, pero al mismo tiempo requiriendo cualidades de un sistema láctico. tal cual. Está difícil hacer todo eso. Ja. Vaya, tendremos que empezar, como ustedes dicen, con la caracterización. Y a mí me gustaría invitar a toda la audiencia que están, no sé, si les gusta todo este tipo de cuestiones, que hagan investigación, caractericen a las personas que tienen ahí a la mano, con quienes trabajan, cómo trabajan, cuánto tiempo entrenan, cómo entrenan, midan frecuencia cardíaca, midan saturación de oxígeno, midan incluso hasta movimientos, oscilaciones verticales, traslados con un GPS, incluso hasta con un celular, ¿no? Y bueno, no sé si quiero agregar algo, Félix. Hola Ana, buenas tardes. Hola. Bueno, partiendo de lo que dice la compañera Ana, que obviamente pues a mí me tocó la parte de las gimnasias. Todo comienza con una base en gimnasia también de ballet. Es fundamental tener esa parte de biomecánica, la cual se utiliza porque obviamente gimnasia también es expresión. Se utiliza esa parte artística y expresión a la misma vez. Hay mucha similitud con el tipo de, bueno, entrenamiento, ensayo, cuando a veces hay momentos en los cuales se pueden juntar estas disciplinas, y es muy parecido. Gimnasia rítmica es casi un 60-50% ballet, obviamente casi es mismo parte del entrenamiento. Igual, hay que quitar esa parte del tabú. Me alegra mucho que tú te fuiste y obviamente te enfocaste en lo que era lo tuyo, Ana. Quitar este tabú en la cual se tenga de que los bailarines
no puedan hacer trabajos de fuerza, no puedan hacer trabajos de resistencia. ¿Por qué? Por el aumento de masa muscular. Creo que ya es hora de empezar a cambiar un poquito el libro. Y obviamente que se empiecen a apoyar con personas capacitadas como tú, como personas profesionales con la nutrición y preparadores físicos, porque si bien te acuerdas, los problemas que teníamos con las lesiones, cierta parte era por una restricción calórica que había por parte de su dieta, que las mismas niñas mencionaban esa parte. Y obviamente nosotros, si no tenemos ladrillos, si no tenemos cemento para trabajar, no podemos hacer una casa. Y todo comienza desde esa parte. También esa parte importante de añadir a un equipo multidisciplinario en el cual nos estemos basando con apoyo también psicológico, porque obviamente las cargas emocionales que manejan en los estudios de danza son tremendos, del grado de quererse suicidar. Nos tocó el caso y obviamente platicando con otras escuelas fuera del mundo igual, era casi escuchar lo mismo, pues obviamente el entrenador o los encargados eran los todólogos y no. Así que hay que seguir picando piedra. Aquí en México todavía nos hace falta mucho. Obviamente empezar a generar esa parte de compromiso y que pues asistan a nosotros para resolver eso o para prevenir lo que pudiera suceder en un futuro. Sí, justo lo que dices, Félix, es muy cierto. O sea, muchas veces se toma al entrenador o al coach o al maestro como el todólogo. O sea, antes ellos eran todo el psicólogo, el fisioterapeuta, el nutriólogo y sobre todo, ya ahora sí como hablando más de la parte nutricional, pues hay muchas cosas que repercuten, por ejemplo, en la parte de fisioterapia, ¿no? En las lesiones, como tú dices, las restricciones calóricas, la mayoría yo creo que tienen un balance negativo de calórico, ¿no? Por querer permanecer delgados. Y esto se manifiesta en qué? Pues en que se pueden lesionar más fácil, en que los tiempos de recuperación se prolongan y, bueno, muchas cosas, ¿no? Exacto. Platícanos de la composición corporal, lo que has observado. Bueno, un poquito de la importancia de la composición corporal. Bueno, aquí hay que ser muy claros que hay una diferencia si el enfoque es recreativo. O sea, alguien que quiera hacer ballet por gusto no tiene la necesidad de cumplir con estos parámetros. Pero si es alguien profesional, entonces ya se vuelve un requerimiento estético y también funcional. Más o menos, el porcentaje graso en mujeres va como de 13% a 17% y en hombres de 5 a 7 aproximadamente, ¿no? Pero, y bueno, el porcentaje muscular se busca que sea de normal a alto, también por todos los beneficios que hay, ¿no? Metabólicos y hormonales y de lesiones y todo esto, pero es una parte en la que muchas veces los bailarines o los maestros pues lo hacen intuitivamente y terminan con muchos desórdenes y con muchas cuestiones psicológicas, físicas, negativas. Ya. Son los porcentajes de grasa muy bajos. ¿Qué tan frecuente encontrabas amenorrea en las mujeres? Es muy frecuente, yo no tengo como el dato exacto, pero te diría que a lo mejor un 40-50% de las bailarinas profesionales tienen algún desorden hormonal. Sí. Igual se puede encontrar la triada del atleta también. Y eso nos da, puede venirse en diferentes tipos de lesiones, fracturas por estrés, o, se me fue la palabra, cuando pues, bajos niveles de energía, falta de hierro, falta de ciertos nutrientes. Glucémico, de nutrición. Claro. Sí. O sea, es una parte también, esta parte nutricional que hay que hacer muchas cosas, que hay que informar, que hay que educar igual a los bailarines y a los maestros, ¿no? Porque por este requerimiento estético ocurren muchas cosas secundariamente. Sí, por ahí tenemos uno, creo, en la audiencia, el doctor Michel, que es bailarín, un nutriólogo dedicado a este tipo de
diarias. Por ahí comentó cuánto dura una función y qué es lo que hace. Ya. Así es. Entonces, bueno, ya casi para ir terminando, voy a hablar un poco sobre las lesiones, ¿no? Que es la parte más de fisioterapia. Vamos a tener factores intrínsecos y extrínsecos. En los intrínsecos, pues tenemos los factores normales, lesiones actuales o previas, fatiga, debilidad, el rango de movimiento, como mencionábamos hace rato, ¿no? Un rango limitado o una hiperlaxitud nos predispone a lesiones. El estrés psicológico también es algo muy importante. O sea, como dijo Félix, están sometidos a mucha presión y eso los lleva a lesionarse. La nutrición y la hidratación y la técnica. Pero donde se pone interesante, digamos, o donde cambian muchas cosas, va a ser en los factores extrínsecos, que son los que el medio ambiente nos pone, ¿no? Lo externo. Y aquí, ojo, para los que sean fisioterapeutas, siempre hay que valorar en qué tipo de suelo está bailando tu bailarín. O sea, el suelo adecuado sería madera o linóleo. Pero a lo mejor está ensayando ahorita en la cuarentena en el piso de su casa, o sea, en piso de normal, que no le da ningún soporte, es mucho impacto, se puede resbalar, o en una alfombra, o sea, hay que valorar el piso, el calzado. Aquí en ballet pues se usan o las zapatillas suaves que son como un calcetín, o las zapatillas de punta que están hechas para todo menos para cuidar el pie. De verdad, igual, por ejemplo, en otros bailarines se usan tacones, en el flamenco hay bailarines que bailan con tenis, o sea, el calzado nos va a predisponer a muchas cosas. El vestuario también, si es pesado, si está cargando un vestido muy largo, una falda que pesa, un partner, o sea, un compañero, es un factor de riesgo, porque si te tira mientras te está cargando, pues es un riesgo, ¿no? Y pasa mucho, o sea, pasa que en las cargadas se caen los bailarines. Entonces, estos son como los factores quizá diferentes que hay que saber que existen y que son muy importantes en la danza. Ahora, ¿qué tipo de lesiones? Bueno, como en porcentajes, la mayoría de las lesiones en la danza va a ser en el pie y en el tobillo. Casi que el 50% de las lesiones relacionadas al ballet son de pie y tobillo. Y de ahí nos vamos como en orden ascendente, ¿no? Rodilla, cadera, lumbares. Y lo menos que vamos a ver en danza, pues es, en danza clásica, es miembro superior. Casi no hay lesiones relacionadas al miembro superior. Si acaso en el hombro con los chicos cuando hacen muchas cargadas, pues comenzaríamos con algunas lesiones, pero no es tan común. ¿Y qué tipo de lesiones vamos a ver? Bueno, primero, la etiología en las lesiones en la danza casi siempre vamos a ver que es por sobreuso, por falta de descanso o por una técnica incorrecta, o sea, por hacer una mala ejecución del paso. Pero ahí en el tobillo vamos a tener metatarsalgias de todo tipo, o sea, por origen nervioso, por fracturas por estrés, tejido blando, lo que sea. Esguinces del ligamento lateral externo, que muchas veces, si son recurrentes, van a terminar en inestabilidad crónica de tobillo, sí o sí. O sea, es muy, muy común. Tendinopatías de todos los tendones del pie, peroneos, tibial anterior, posterior, flexor de los dedos, tendón de Aquiles, todos los tendones relacionados a pie y tobillo sufren mucho en esta disciplina. En la rodilla, pues también vamos a ver tendinopatía rotuliana, mucho desgaste, mucho síndrome patelofemoral. En la cadera también tendinopatías siempre. Coxartrosis en bailarines ya adultos. En la columna, sobre todo en hombres, hernias discales, espondilolisis y espondilolistesis. Secundario, pues a que los hombres son los que cargan, ¿no? Entonces, ellos son los que sufren un poco más de cuestiones de columna lumbar. Y en hombro, pues tendinopatías, consecuencia de debilidad, ¿no? En todos los músculos de hombro. Y los desgarres musculares también es una lesión súper común en el ballet. ¿Por qué? Porque siempre se están estirando, o sea, todo el tiempo se están estirando, aunque estén fríos, o sea, por diversión, por
porque es una costumbre, se estiran en cualquier dirección y buscan más y más y se desgarran. O sea, me toca mucho esto. Desgarres de isquiotibiales y aductores es lo más común, pero también en glúteo, en gemelos. O sea, es una lesión, la verdad, bastante común. Y bueno, un factor que quiero aclarar mucho y que es bastante curioso y propio de la danza va a ser la estética en la danza, ¿no? Es muy importante, se le da un valor tremendo a que las cosas sean estéticas. No importa si la salud pasa al segundo plano o al tercero, todo se tiene que ver bien. Si el vestuario pesa 1000 kilos, si usas un gorro incómodo, si usas una peluca, si usas por ejemplo, una espada o lo que sea, eso es primero y después seguiría la comodidad del bailarín, ¿no? Entonces, eso nos va a limitar mucho, como por ejemplo a mí como fisioterapeuta o en muchas cosas, y hay que tenerlas presentes. ¿Y a qué me refiero a estas limitantes? Por ejemplo, bueno, tenemos más factores de riesgo en cuanto a vestuario, calzado y accesorios, que eso no ocurre en el deporte, ¿no? En el deporte incluso hay telas especiales y que te permiten transpirar y aerodinámicos, cascos, traje de baño. Aquí no existe eso. O sea, si la tela no te permite sudar, si el vestuario te aprieta, no importa, porque se tiene que ver bien, se tiene que ver lindo y no se va a modificar porque a ti te moleste. En cuanto a la parte clínica, por ejemplo, en el momento de estar en las funciones, o sea, si estamos en una clínica, en un consultorio, no hay ninguna limitante, pero en el momento de llevarlo al teatro, hay muchas cosas que no se pueden usar. Por ejemplo, no podemos usar hielo porque no, o sea, porque es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que se mojen los vestuarios, que se riegue el agua, estás adentro de un teatro, es un espacio cerrado con muchos limitantes. No podemos usar pomadas, no podemos usar aceites porque igual se mancha el vestuario, se puede resbalar la gente si se cae el aceite. En cuanto a los vendajes también, o sea, casi ningún vendaje nos va a funcionar. El tape o el vendaje funcional no nos funciona, o sea, no es un vendaje muy limitante para el bailarín de ballet y aparte pues es un bulto muy grande que no se puede ver. Casi solo usamos kinesiotape o Coban y en colores no llamativos. O sea, no le puedes poner un kinesiotape naranja fosforescente a esta bailarina porque se lo van a quitar. O sea, no va a servir de nada. No se puede ver. Por ejemplo, las ventosas que quedan marcadas también, pues no, o sea, no puede quedar marcado nada. Y como les digo, o sea, estamos en espacios casi siempre en teatros donde a veces no hay conexiones de luz o no hay mucha luz, o sea, estamos a oscuras, hay mucha gente moviéndose. Entonces, todo esto, entenderlo, siento que le da pues un aporte a los tratamientos que nosotros hagamos, ¿no? O sea, para que el bailarín le pueda funcionar. Entonces ya, o sea, como conclusiones, para cerrar, la danza es un arte, no es exclusivamente técnico y expresivo, también tiene requerimientos fisiológicos muy altos. Estaría en un punto intermedio, ¿no? Entre el arte y el deporte. Y poco a poco esto es una realidad, se le tiene que ir dando lugar a la danza, perdón, en la danza a las ciencias del deporte y todo lo que ustedes hacen y todo lo que está comprobado que funciona, ¿no? Hay que irlos jalando, involucrando más para este lado. Y bueno, un buen bailarín va a ser la combinación de dos talentos, ¿no? El conocimiento de lo que se debe expresar y tener las herramientas físicas y mentales para lograr esta expresión. Y ya cada uno de nosotros participará en donde le toque. Así que, pues ya, por mi parte es todo. Si quieren empezar con las preguntas o lo que sea. Ya. Pues de momento solo hay una de José Vega y dice, él pregunta, en el caso de la Compañía Nacional, ¿qué tan posible es económicamente que los bailarines puedan costear el acceso a una preparación física, nutrición, atención fisiológica y demás servicios requeridos para tener un buen desempeño y salud? O sea, ¿cuánto Pues ganan y si lo pueden pagar? sí lo pueden pagar, hay cosas que les da la compañía, o sea, por ejemplo, la parte médica física, o sea, fisioterapeuta y médico, estamos en la compañía para lo que necesiten, tienen un seguro de gastos médicos
que les cubren algunas cosas. La parte nutricional y, digamos, de entrenamiento es externa. O sea, ellos casi siempre buscan a alguien por fuera donde atenderse, o bueno, de ir al nutriólogo o buscar un plan de entrenamiento. Sí lo pueden costear. Si les interesara, lo podrían hacer. Bien. Y pregunta a María, que bueno, ¿cuál sería la conclusión? ¿El ballet es deporte o es disciplina? Perdón, no te escuché bien. Pregunta Mariam, dice, Ajá. bueno, total, ¿el ballet es deporte o disciplina? Conclusión, es un arte, o sea, es un arte que tiene muchos requerimientos deportivos o fisiológicos, pero al final los bailarines son artistas. Claro. Y para hacer deporte necesita ser competitivo. Existe competencia dentro del baile, pero no necesariamente es el fin del baile, el ser competitivo, sino expresar más bien, ¿no? O sea, que es el fin del arte, expresar un sentimiento, expresar una sensación o algo, como decías hace rato, cultural, una situación social, etc. Bueno, Aquí nos comparte sus redes sociales, por favor síganlas. Yo estoy verdaderamente agradecido. Esto es algo que bueno, me vislumbra muchas cosas, me deja muchas inquietudes y pues bueno, más que nada te quiero agradecer de manera personal por compartirnos todo este conocimiento, invitar a la audiencia a que siga investigando en este tipo de áreas y bueno, saben que pueden trabajar en muchas disciplinas deportivas y aportar algo de un granito de arena, ¿no? Para todo el equipo multidisciplinario. No, pues gracias a ustedes por invitarme. La verdad que yo encantada de participar en estas cosas y ampliar este mundo de la danza que a veces es muy como cerrado, ¿no? Bueno, hay dos preguntas más, creo. Uno dice qué tipos de ejercicios alternos son los adecuados para el bailarín, para su mejora en el rendimiento aeróbico. No sé si tú tengas alguna propuesta. Pues si tú quieres responder esa parte, Ya, pues al final el trabajo aeróbico se puede hacer con bicicleta, algún tipo de spinning, cualquier trabajo que sea continuo durante más de 40 minutos o interválico también durante más de 20 minutos en un rango 2-1, 3-1 para pegarle a la parte aeróbica. Y la otra pregunta es, en el factor nutricional, ¿qué tan recomendable es una dieta cetogénica? Entonces, no sé si ahí quieras responder tú, Chris. sí creo que sí, sería lo más adecuado. Yo en lo personal no soy partidario de la dieta cetogénica aplicada en disciplina, deporte, actividad física de ningún tipo. Y como referencia, bueno, podríamos buscar cuestiones científicas, no hay tanto aval. Y algo muy importante que incluso publicó Francis Holloway, no me recuerdo si fue hoy en la mañana o ayer en la mañana, todos los sustratos energéticos, a final de cuentas, cuando hace falta algo, un carbohidrato, tenemos algo llamado gluconeogénesis, que es formar compuestos con base de glucosa a partir de otros sustratos energéticos. Por ejemplo, no sé, dentro de la gluconeogénesis podemos producir elementos que tengan en su estructura carbohidratos, pero que se obtienen degradando grasas, degradando proteínas. A final de cuentas es algo muy importante. En este caso, como es también apreciación estética y tienen porcentajes de grasa muy bajos, tendremos que ser muy precisos en la cantidad específica de carbohidratos. Ni más ni menos, sino lo justo. En grasa me imagino que también tiene que ser lo mínimo, justamente lo necesario. No caer en exageraciones ni deficiencias de tal grado que pueda causar una menorrea o una ausencia del ciclo menstrual a las mujeres y esto a lo mejor una esterilidad a futuro, ¿no? Pues listo. Bueno, pues de nuestra parte es todo, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta charla que nos abre, pues por lo menos a mí la visión de lo exigente que puede llegar a ser la danza en cualquiera de sus, no necesariamente solo en ballet, sino en contemporáneo, en folclore y en todas estas
modalidades que tienen de danza, y no solo los dancistas, también podemos incluir ahí músicos, bateristas, violinistas, pianistas, que de repente los ves y ves un concierto y está sudado y está Sí. metido y está con una intensidad de un 100% y tienen también, pues hasta cierto punto, cierto entrenamiento. Entonces, pues nada, no queda más que agradecerte a ti, a Cristian, a Jera, a Rock, que lo agarramos a media carretera también, y a todo el equipo de Sessions, y pues también gracias a, pues a ti. Sí, a todos y bueno, gracias por participar y compartirnos. Esperamos nos puedas compartir más información más a futuro. Si necesitas gente que te ayude para servicio social, prácticas, también te podemos ayudar a compartirlo para que ya te ayuden en lo que necesites. Y pues bueno, formas parte de una sesión más de Sessions en este mes que designamos de la mujer, porque bueno, es fabulosa las mujeres y bueno, vamos a darle su lugar en este mes. Y bueno, ¿qué más, Arnie? Tenemos para la siguiente semana una invitada sorpresa, ya después se anunciará en redes sociales, por favor síganos, suscríbanse. En Facebook y en Instagram como Session MX, y aquí están los datos también de Ana, por si tienen dudas. Preguntan aquí que si tienes algún tipo de plática próximamente. Ahorita no tengo otras pláticas, pero bueno, si se da otro, siempre lo publico en mis redes sociales, que aquí están. Igual si alguien está interesado como en bibliografía de bailarines o algo así, me pueden mandar un correo y yo les mando algunas cosillas. Y bueno, aquí también dice Alexia Juárez que todas tus pláticas la han inspirado para su tesis de fisioterapia en la danza. Ay, qué Entonces, bueno. pues muchísimas gracias y pues hasta luego. Gracias. Bye. Chao.